Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Hay muchas formas en las que nos podemos referir al Mesías Yeshua. Le podemos llamar nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Dios, pero una de las formas en las que el libro del Apocalipsis lo revela a nosotros es como el primogénito de los muertos, es decir, que Él nos ha dado la victoria a nosotros. Ese término primogénito siempre es asociado con victoria en las Escrituras. Entonces, Él le da victoria a aquellos que están muertos. ¿Cómo hizo eso? Bueno, retomemos donde quedamos la semana pasada, en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Ahora, aquí vemos que no solo es llamado el primogénito de los muertos, sino que también es llamado como aquel exaltado sobre todos los reyes de la tierra. Y eso prefigura el hecho de que va a gobernar sobre todas las cosas. La pregunta es esta: ¿en verdad quiero que Él gobierne sobre mi vida? ¿Es esa mi pasión? ¿En verdad entiendo mi necesidad de someterme a su gobierno? Si no, ¿qué soy entonces? Si no estoy interesado en eso, soy un rebelde contra Dios. Y vamos a ver especialmente en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis lo que Dios le hace a los rebeldes, es decir, a los que se rebelan en contra de su voluntad. Pueden notar algo más sobre el 5º versículo. Aquí dice que el Mesías, Él nos amó. Ahora, si van a someterse a alguien, si alguien va a gobernar su vida, ¿no estarían de acuerdo que sería preferible que ese gobernante sea alguien que te ame? Y no solamente uno que te ame de palabras, sino también con hechos. Y eso es exactamente lo que la Escritura nos quiere revelar, que sepamos el extremo al cual el Mesías nos ha amado. Leemos aquí que quien nos amó, y en su sangre, es decir, a través de su muerte, en su sangre nos ha lavado de nuestros pecados. Todo esto está hablando de un mismo concepto. Cuando hablamos de un amor que nos lava de nuestro pecado, estamos hablando del acto supremo y recuerden que la sangre es mencionada aquí. ¿Cuál es el propósito de la sangre? Bueno, la Escritura dice que no hay redención sin derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué hizo el Mesías? Él se dio por completo. Él dio su ser entero para redimirnos, y todo eso fue ¿qué? Bueno, recuerden que todo está arraigado en el amor. Y esa palabra bíblica amor, especialmente en el Nuevo Pacto, el amor es sinónimo de dar. Entonces el Mesías nos amó, se dio a sí mismo por nosotros por un propósito principalmente para engendrar ese cambio en nuestras vidas. Me refiero a ese cambio redentivo por el cual somos liberados de la esclavitud del pecado y nos convertimos en su posesión adquirida por precio. Y a través de eso, ¿qué podemos obtener? Y nuevamente hablamos del primogénito. Primogénito está relacionado con esta victoria para que conozcamos la victoria en nuestras vidas. Noten la magnitud de esta victoria. Quien nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. Ahora, como dije antes en esa primera sesión de la semana pasada, una de las cosas que Juan hace es esta. El Espíritu Santo lo guió a tomar pasajes de la Tenaf. Esa es la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Tomó pasajes de allí, y la mayoría de ellos eran bien conocidos por la comunidad judía, y los usó para revelarnos a nosotros una importante revelación bíblica. En este pasaje aquí, veamos nuevamente el verso 6. Dice: y nos hizo reyes y sacerdotes. Este es el real sacerdocio para Dios, su Padre. Bueno, esa exaltación es tomada de Éxodo capítulo 9, verso 6.
Ahora, ¿de qué se trata? Bueno, aquí es donde Dios estaba sacando a los hijos de Israel fuera de Egipto, fuera de la esclavitud, y los trajo al monte Sinaí. ¿Y qué quería hacer? Él quería traer un cambio sobrenatural a sus vidas. Y este es el cambio que podemos experimentar hoy, que podemos convertirnos en un real sacerdocio, que podemos ser reyes, que significa gobernar. Una de las cosas que descubriremos en las partes finales de este libro es que tenemos un llamado. Tenemos un llamado a gobernar y reinar con Él en el reino. Y ese nivel de gobierno que tendremos será determinado por nuestra vida hoy, según lo que hagamos con este cuerpo terrenal. ¿Me estoy sometiendo a las cosas de Dios y caminando en obediencia? Ahora entiendan algo. Cuando alguien dice, ¿estás caminando en la obediencia?, lo que realmente están preguntando es, ¿estás caminando en la fe? Porque la fe y la obediencia, no escuchamos esto con frecuencia, pero la fe y la obediencia están hablando de la misma cosa. La fidelidad o la fe conducen a la obediencia. Y si vas a ser obediente, ¿vas a hacer qué? Vas a actuar en fe. Dice una vez más, al final del versículo 6, todo el honor y el poder por siempre y siempre. Amén. Ahora, ¿por qué termina esta primera sección de esta manera? Para decirnos que lo que Dios está haciendo está arraigado en su poder. Lo que Dios quiere hacer es esto. Él quiere convertirnos en recipientes de su poder, para que nosotros podamos gobernar en su nombre, para que podamos llevar a cabo sus propósitos y sus planes, para que podamos, ¿qué? Bueno, veremos en unos minutos que una de las cosas que Dios hace es que Dios le cedió todo lo suyo por completo a su Hijo. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que todo el gobierno y la autoridad, el honor, se lo dio a su Hijo. Y ese es el gozo del Padre. Otorgarle todo lo que Él posee, poder otorgarle todo eso a su Hijo, y esto es exactamente lo que veremos en la siguiente sección. Avancemos al verso 7. Quiero recordarles de nuevo que uno de los aspectos más interesantes de esta profecía es cómo Juan toma porciones de la Escritura, las corta y las combina con otras porciones de la Escritura para que nosotros podamos tener la revelación que Dios quiere que recibamos. Aquí tenemos un gran ejemplo de esto en el versículo 7. Leemos: He aquí. Ahora, recuerden que esta expresión he aquí o mirad siempre está relacionada con lo que está por venir inmediatamente después, algo que es importante, algo que es valioso, algo de lo que debemos depender para entender la verdad sobre eso, para que podamos ubicarnos en el entendimiento correcto y que podamos actuar en fe. ¿Y qué aprendemos aquí? Veamos en el verso 7. He aquí, Él viene entre las nubes. Ahora, para prepararme para este mensaje, le pregunté a algunas personas, cuando escuchas esto, ¿qué viene a tu mente? ¿He aquí Él viene entre las nubes? La gente dice, bueno, eso nos indica que cuando el Mesías regrese, Él vendrá desde el cielo. Bueno, primeramente les digo que sí. Cuando el Mesías venga para establecer su reino, cuando venga incluso antes de eso, con el propósito del rapto, y hablaremos sobre eso en el capítulo 7, cuando estas cosas ocurran, sabemos que el Mesías hoy está a la diestra, sentado a la diestra de Dios el Padre. Así que cuando Él venga, vendrá desde los cielos. Pero ese no es el propósito, no es el propósito de esta cita. Si observan nuevamente donde dice, he aquí viene desde las nubes, lo que eso nos dice es que es una cita del libro de Daniel, capítulo 7. Y en su contexto original, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, les voy a dar algo de tarea. Tomen nota de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. Los rabinos en los que se conoce como la Gamara, ellos escribieron sobre este verso y hablan sobre este verso como el entendimiento de la identidad del Mesías. Lo que este versículo nos dice en Daniel capítulo 7 es que un día el Mesías vino y entró a las nubes del cielo. ¿Y a dónde fue? En el contexto original no estaba hablando de Él viniendo a la tierra para establecer su reino. Él hará eso, pero en su contexto original nos habla de Él
yendo delante de, según lo que la Biblia llama, el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Es Dios el Padre. Entonces es cuando el Mesías, el Hijo del Hombre, venga y se presente delante de su Padre Celestial. Allí Él heredará algo. Dice que Él hereda todo el honor y la gloria y el poder, incluso hasta el extremo, y no pasen por alto esto, que todas las familias de la tierra, pueblos, naciones y lenguas, esa es la terminología que se usa, que todos los pueblos lo adorarán a Él. Ahora, he compartido con ustedes antes la importancia de este verso, porque si lo ven solamente en hebreo, la palabra para adoración, bueno, es la palabra lahavot. Puede significar servir, como empleado que sirve a su empleador. Entonces, lo que quiero que vean es esto. Si no somos cuidadosos, podemos decir simplemente, bueno, eso significa que la gente va a servir al Mesías, que Él será más o menos como su empleador. Bueno, significa mucho más que eso, porque por la soberanía de Dios, cuando Daniel recibió esta visión, Dios le dijo que la escribiera en arameo. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito y el significado de esto? Bueno, el propósito es el siguiente. En arameo, la palabra que se usa aquí, Pei Lamed, esas son las letras. En el libro de Daniel, esa palabra nunca significa simplemente trabajar como un empleado que trabaja para su empleador, como un siervo que serviría a su amo, a su rey. Siempre es utilizada en el libro de Daniel, y la palabra aparece muchas veces, siempre es utilizada en un contexto de adoración. ¿Qué nos dice esto entonces? Nos indica que hay una transición, y la veremos claramente en los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, donde el Mesías hará ¿qué cosa? Él se sentará en el trono de su Padre Celestial, y será Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando dice, vean nuevamente el versículo 7, he aquí, Él viene entre las nubes. No es solo para indicarnos que viene desde el cielo hacia la tierra para establecer su reino. Una de las cosas que nos está diciendo es su identidad. Veamos otra escritura. Dice, y todo ojo le verá. Bueno, nuevamente, tal como lo vimos en la primera mitad de este versículo, que es una cita del libro de Daniel capítulo 7, esta cita ahora es del libro de Isaías capítulo 52. Así que busquemos este pasaje. Vayan por favor por un momento al libro de Isaías capítulo 52. Quiero que podamos ver el contexto completo en el cual Isaías está revelando esto y por qué Juan fue inspirado por el Espíritu Santo para escoger este versículo. Veamos nuevamente Isaías capítulo 52. Vayan conmigo al versículo 8. En el versículo 8 vemos que hay atalayas. Son atalayas que están buscando el mover de Dios. Que Dios cumple sus promesas proféticas. Que Dios se mueva de tal forma que el reino sea establecido. Entonces existían estos atalayas o vigías. ¿Y qué leemos aquí? La voz del atalaya dice, ellos alzan sus voces juntos, ellos gritan, y este es el término grito de júbilo. Es un término de adoración a Dios en relación a su fidelidad. Y luego está este verso que Juan tomó prestado. Dice en el contexto original, porque todo ojo verá el regreso del Señor a Sión. Ahora, el contexto, si leemos los primeros versículos antes del que acabamos de leer, se trata completamente del Evangelio. ¿Por qué digo esto? Porque en el lenguaje hebreo, la palabra evangelio aparece allí, la palabra levaser, habsorá. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio al fin de cuentas está relacionado con el reino. Son las buenas nuevas de cómo tú y yo podemos estar en ese reino a través de la justificación, a través de la cruz del Mesías. Pero aquí de lo que está hablando es de esta segunda venida, nos está diciendo que Dios, a través de Yeshua Mesías, va a regresar a Sión. Es decir, que va a establecer el reino. Regresemos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Está hablando de aquel que todo ojo verá. Ahora tenemos una buena pista para saber de quién está hablando. Dice, también aquellos que, y literalmente dice, Dakaruhu
aquellos que lo atravesaron. Entonces está hablando de ¿quién? La casa de Israel, que el Mesías está regresando ¿a dónde? A Israel. Y cada ojo lo podrá ver y le reconocerán. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Bueno, este término de atravesar nuevamente, lo que Juan hace es tomar diferentes porciones de la Escritura. Aquí está haciendo una cita idéntica a la del libro de Zacarías, capítulo 12. Cuando Israel se encuentra en medio de gran persecución y tribulación, vemos que en medio de esto, ¿quién regresa? Mesías Yeshua. Y para sorpresa de la casa de Israel y de la casa de Judá, su libertador, quien es llamado el Hijo de David, será aquel que ellos han, ¿qué? Aquel a quien ellos atravesaron. ¿Y qué nos dice la Escritura? Sigamos leyendo, dice aquí. Y lo lamentarán. ¿Quiénes? Todas las familias de la tierra. Entonces, una vez más, esta expresión que también aparece en Zacarías, pero déjenme decirles algo más. Si ustedes fueron entrenados en el judaísmo rabínico, esta expresión, que aparece muchas veces en la Escritura, cuando hablamos de las familias, todas las familias de la tierra, ¿sabe en qué lugar apareció por primera vez? En el libro de Génesis, capítulo 12, versículo 3. Ese era el pacto abrahámico, esa promesa que está arraigada, como lo dice Pablo en Gálatas 3, versículo 16. Esta promesa cuya raíz es la simiente de Abraham, quien es el Mesías Yeshua. Entonces, donde quiera que escuchemos esta expresión sobre todas las familias de la tierra, ¿en quién deberíamos pensar? En el Mesías. Este pacto que Dios hizo con Abraham, que en última instancia era un pacto de bendición. ¿Y cuál bendición? El reino. Ahora, cuando comenzamos este estudio en el libro del Apocalipsis, lo primero que enseñé fue sobre la bendición. Y nuevamente le pregunté a las personas lo siguiente. Cuando escuchas la palabra bendición, ¿qué viene a tu mente? ¿En qué piensas? Algunas personas dijeron, bueno, ¿sabes qué sería de bendición para mí? Mi retiro. Yo solo quiero dejar de trabajar. Para otros la respuesta fue, ¿sabes qué sería bendición para mí? Independencia económica. No quiero tener que preocuparme nunca más por dinero. Alguien más me dijo, ¿sabes qué sería la bendición para mí? La salud, porque están sufriendo alguna enfermedad o dolencia. ¿Sabes qué dirían otros? Paz, porque su familia está en conflicto, sus hijos no están caminando con el Señor. Por eso quieren la paz, es decir, la voluntad de Dios, en este mundo. Pero cuando entendemos correctamente la bendición dentro del contexto de este libro y lo que Dios le dijo a Abraham, necesitamos entenderla como el establecimiento del reino. Esa es la bendición máxima que Dios traerá a este mundo. Y el propósito de este libro, el libro de Apocalipsis, es revelarnos cuáles son los eventos que van a ocurrir para poder ubicarnos en la obediencia a Dios, en donde Dios quiere que estemos, haciendo las cosas que Él quiere que hagamos para que podamos ser encontrados fieles. Porque aquí está la bendición que realmente debemos anhelar. No se trata de cuál es nuestro balance en la cuenta bancaria. No se trata de ninguna de estas cosas materiales. Se trata de que Dios esté o no esté complacido con nuestras vidas. ¿Acaso vivimos una vida que le agrade a Él? Bueno, avanzamos al versículo 8. En el versículo 8 encontramos que Juan está haciendo lo mismo. Toma piezas de la Escritura y las entreteje con esta profecía. El versículo 8 dice, porque yo soy el principio y el final, el alfa y la omega, en griego, el primero y el último. Ahora permítanme compartirles algunas citas. Por ejemplo, si ven en el libro de Isaías, capítulo 44 y verso 6. Repito, Isaías 44, versículo 6. Van a encontrar que está hablando de la misma frase, está usando la misma terminología. Este que es el principio y el final, el primero y el último. Y allí estaba hablando de Dios como Redentor. Entonces lo que vemos aquí es que cuando Juan selecciona esta terminología, primero y último, el principio y el final, el alfa y la omega, de lo que está hablando aquí es que Dios ha comenzado el proceso de redención. Él va a completar el resultado de la redención. Y aquel que lo hará, ¿saben cómo se le dice?
no debería ser sorpresa. El Redentor. Y el Redentor, con mucha frecuencia, es entendido en una forma correcta también en el judaísmo como la obra y otro nombre para referirse al Mesías. El Mesías es el Redentor. Noten algo más que dice aquí. Dice, aquel que es, que era y que será. Y luego dice, el Dios Todopoderoso. Ahora, este término Dios Todopoderoso en este contexto sería equivalente, y por supuesto esto fue escrito en griego, pero la idea aquí es el mismo concepto del nombre o término El Shaddai. ¿Qué significa El Shaddai? Que Dios es todo suficiente. Ahora, ¿por qué usaría ese término en este lugar? Es debido a lo que va a suceder en este libro. La persecución, las dificultades, las tribulaciones, la aflicción que su pueblo tendrá que atravesar. Lo que quiere que entendamos es que esto es parte del proceso de redención, no de nuestra justificación, porque la redención es el proceso de cómo el reino es establecido. Ahora, yo me doy cuenta de que mucha gente cuando empiezan a estudiar el libro de Apocalipsis dicen, ¿saben? Esto no está en línea con mi percepción de Dios. Bueno, este es el problema. Tu visión de Dios no está alineada con la revelación de la Escritura, con lo que la palabra de Dios dice acerca de Dios. ¿Recuerdan lo que aprendimos la semana pasada? Uno de los propósitos principales de este libro, lo que Juan nos revela de primera mano al comenzar el libro, es que debemos tener una visión correcta de Yeshua Mesías. ¿Cuál es nuestra posición actualmente? ¿Cómo entendemos a Dios y a su Hijo? ¿Qué creemos acerca de su obra y de lo que Dios establecerá? Es muy distinto a lo que la verdad de la Escritura me revela. Bueno, avancemos al versículo 9. Yo, Juan, su hermano. Me gusta ese hecho. Juan no se presenta como alguien diferente o mejor que nosotros. Quiero compartirles algo. Justo antes de abordar el avión para venir a Estados Unidos y grabar estos mensajes, estaba enseñándole a un grupo pequeño en Tel Aviv. Y lo interesante fue esto. Antes de comenzar, esta persona se acercó a mí, era una mujer, y ella me hizo una pregunta. Yo pensé, bueno, esta pregunta es muy sencilla. Me sorprendió que esta mujer no supiera la respuesta. Bueno, hablamos por un momento y yo pensaba, ¿dónde se encontrará ella espiritualmente hablando para no conocer esto? Bueno, comenzamos la clase y yo hice una pregunta, más bien era una pregunta retórica, y la misma persona, ella, respondió. La respuesta que ella dio fue muy diferente a la que yo dije, y déjenme decirles, su respuesta fue mucho mejor que la mía. Quiero decir que Dios me reveló algo a mí, y esa mujer fue mi maestra en ese momento. Entonces, lo que Juan está tratando de decir aquí cuando dice, yo, Juan, su hermano, significa que todos estamos aprendiendo unos de otros, que Dios nos usa a cada uno de nosotros y a todos como un cuerpo. Dice, no llames a nadie rabí, o padre, o maestro, más bien llámenlos como hermanos, porque todos estamos en la misma situación, todos estamos bajo la autoridad, todos somos siervos de Yeshua, el Mesías. Entonces Juan se da cuenta de esto y dice, yo, Juan, su hermano, y su copartícipe en la aflicción. Y luego dice, en el reino y en la paciencia o sufrimientos. Ahora, lo que quiero que vean aquí es que esta escritura revela algo. Revela aquí que tendremos tribulaciones y sufrimiento, que vendrá un reino, y luego lo que nos dice es que debemos perseverar. Necesitamos estar listos para soportar estas cosas por el bien del establecimiento de la promesa que Dios ha hecho. Y nos dice, por la causa de Yeshua el Mesías, estaba en la isla que es conocida con el nombre de Patmos, la cual es una pequeña isla en el lado oriental del Mediterráneo, muy cerca de Turquía. Es una isla pequeña, yo la he visitado, no hay mucho allí que ver o contemplar, y Juan estaba en exilio. ¿Debido a qué? Esto nos da una información muy importante. Juan estaba en el exilio debido a que el gobierno romano
Ese imperio no quería que su revelación llegara al pueblo. Y lo que esto prefigura es lo siguiente. Vendrá un tiempo, y veremos esto en gran detalle en Apocalipsis capítulo 6, que vendrá un tiempo de tribulación y aflicción, porque este mundo, así como el imperio romano, no quería que la verdad de Dios fuese entendida o comunicada al pueblo. Y aquellos que hablen, aquellos que la vivan, aquellos que tengan ese testimonio, bueno, ellos serán tratados con mano dura por los gobernantes de estos últimos días. Entonces dice, estaba en el exilio en la isla de Patmos. Dice, ¿por qué? Debido a la palabra de Dios y mi testimonio del Mesías. Ahora, esta es la segunda oportunidad en la que vemos estas dos expresiones juntas, la palabra de Dios y el testimonio del Mesías. Y cuando las cosas son repetidas en la Escritura, y voy a decirles algo, apenas estamos en el verso 9 y ya hemos visto esta expresión 2 veces. Si vamos a vivir el testimonio del Mesías, es decir, que la gente pueda llegar a verlo, a Él, viviendo y habitando en nosotros por medio del Espíritu Santo, que nuestra vida está siendo vivida en obediencia a Él, bueno, la única forma en que podemos asegurarnos de que estamos haciendo eso es cuando nuestra vida está en armonía con la palabra de Dios. Entonces, una vez más dice que estaba en el exilio por estas dos cosas, su compromiso con la palabra de Dios y cómo esa palabra de Dios estaba manifestando al Mesías en su vida. Finalmente nos dice, y estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahora, permíteme cerrar con una pregunta. Cuando escuchas esa expresión, estaba en el Espíritu en el día del Señor, ¿qué significa esa frase? ¿De qué estaba hablando? ¿Cómo deberíamos entender esa expresión? Déjeme decirle, cuando la entendamos apropiadamente, nos abrirá una nueva realidad al pensar sobre lo que Dios hará en los últimos días. Y permíteme cerrar con esto. Estos días se acercan rápidamente, y la pregunta es esta. ¿Te estás preparando para estos días? Bueno, se me acabó el tiempo. Hasta la próxima semana cuando continuaremos con Apocalipsis capítulo 1. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarazaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarazaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.
Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Dentro de la profecía de Isaías hay un gran debate, y ese debate se centra en una pregunta. ¿Quién es el siervo del Señor? En realidad, solo hay dos opciones. Algunos dicen que el siervo que menciona Isaías es el Mesías. Otros no están de acuerdo y dicen que el siervo es el pueblo judío, aquellos a quienes Dios usará de entre los descendientes de Jacob para producir el final de este mundo y establecer su reino. Cuando miramos los textos bíblicos, vemos que claramente Isaías a veces habla del siervo del Señor, un siervo sufriente que sin duda es el Mesías. Otras veces es evidente que habla del pueblo judío, y lo que debemos deducir de eso es que hay una relación única e íntima entre Israel y el Mesías. Sabemos por otras profecías bíblicas, como por ejemplo, una que citan en el Nuevo Testamento relacionada con el libro de Oseas, en la que Dios dice, «De Egipto llamé a mi hijo». Bueno, en cierto sentido, ese contexto corresponde al pueblo judío, pero en el Nuevo Testamento es claramente una referencia al Mesías, quien descendió a Egipto porque lo estaba persiguiendo el rey Herodes, y luego regresó a la tierra prometida. Así que debemos entender, tanto en el Nuevo Pacto como en el Antiguo Pacto, que el siervo del Señor se relaciona con Israel y también con el Mesías. Y uno de los textos que mejor ilustra esto en la palabra de Dios es el que veremos en este momento. La profecía de Isaías, capítulo 49. Así que te invito a tomar tu Biblia y leer conmigo Isaías capítulo 49, verso 1. Dice, «Escuchen, oh islas, a mí». En la mayoría de las Biblias dice oigan, pero la palabra es escuchen. Es escuchar para dar una respuesta. Es la misma palabra Shema, escucha, oh Israel. Así que Dios les habla a las islas, a los que están lejos, a los que el mundo ha olvidado, y Dios no ha olvidado. Dios los conoce, Él los ama y quiere redimirlos. Dice, escuchen, oh islas, a mí. Préstenme atención y escuchen, todas las naciones lejanas. Pues el Señor, desde el vientre. Esta palabra se puede traducir como útero o vientre. Así que podemos traducirlo así. El Señor desde el vientre me ha llamado. ¿Quién es ese al que debemos prestar atención? ¿Al que debemos escuchar? También dice, desde las entrañas, otra palabra relacionada con el vientre. Desde el vientre de mi madre, dice, Él mencionó mi nombre. Habla de mencionar un nombre, de prestar atención. ¿Quién es el sujeto al que se refieren estas palabras? Cuando dice, préstenme atención, ¿a quién hay que prestar atención? Esto es lo que se nos llama a responder. Miremos ahora el verso 2. Leemos,
Él ha hecho de mi boca una espada afilada. A la sombra de sus manos me ha ocultado. Vemos entonces que dice de mi boca, Él ha hecho una espada afilada. ¿La boca de quién? Y del mismo modo, cuando dice a la sombra de su mano, esta sería la mano de Dios, me ha ocultado. ¿Quién ha sido ocultado? Sigue leyendo en la mitad del verso 2. Él ha hecho de mí, es decir, ha hecho que yo sea, ha hecho de mí una flecha bien clara, es decir, una flecha que ha sido pulida, que es recta y precisa. Él ha hecho de mí una flecha pulida. En su aljaba me ha ocultado. Entonces, a quien se supone que debemos escuchar, a quien debemos responder, de quien hemos estado hablando, dice aquí que también está oculto. Todo esto es para crear anticipación en el lector, para recibir revelación. Dios está revelando de quién está hablando. Verso 3. Y Él me dijo, quien quiere que sea Dios le habló y le dijo, mi siervo eres tú, Israel. Eso dejaría bastante claro que está hablando de Israel, al menos hasta ahora. A quien se supone que debemos prestar atención, pues Israel recibió, como lo señala Pablo en Romanos capítulo 3, a ellos se les dieron los oráculos de Dios. Y por tanto, como Israel tiene los oráculos, es decir, el mensaje de la palabra de Dios, su revelación, escuchen, eso es lo que dice, porque Dios usará a Israel como su siervo. Tengamos en cuenta el contexto. No estamos hablando de algo en el pasado. Estamos hablando de Hadeshot, de las cosas nuevas que Dios hará. Algo que Él no ha revelado en el pasado, sino que lo ha revelado desde hace un día. Eso es lo que dice Isaías. Esto es nuevo. Y cada vez que se presenta el concepto de nuevo, ¿qué debería venirnos a la mente? La palabra nuevo es una palabra de reino. Recordemos lo que dijo Juan. Él miró el reino, la nueva Jerusalén, y dijo, todas las cosas son nuevas, son diferentes, no son como las cosas de aquí. Y por eso es que el reino en su estado final se llama Jerusalén, pero se le antepone una palabra, la nueva Jerusalén, distinta de lo que era. Todas las cosas son nuevas. Leamos ahora el verso 3. Él me dijo, mi siervo eres tú, Israel. En ti yo seré glorificado. Vemos que Dios tiene un plan y recordemos lo que aprendimos la semana pasada. Dios habla y lo que Él ha dicho, Él es fiel para llevarlo a cabo. Lo que Él ha dicho puedes estar seguro de que sucederá. Así que Israel ciertamente será el siervo de Dios y lo glorificará, como dice aquí. En ti yo seré glorificado. Verso 4. Yo he dicho, en vano he trabajado. En el vacío, y podríamos decir, en vanidad o futilidad, todas mis fuerzas se han terminado. Lo que significa que Dios ha hecho algunas cosas poderosas, y cuando miramos con los ojos de ellos, no vemos el cambio. Es como si lo que Dios ha hecho, lo ha hecho en vano. Pero sabemos algo, ese no será el caso. Dios provocará un cambio. Puede que se vea así desde la perspectiva humana, pero Dios sabe lo que hace. Él continúa y dice en el mismo verso, ciertamente, ciertamente, mi juicio. Respecto a esta frase,
No sé por qué, pero en algunas Biblias esta palabra cuya raíz es mishpat, juicio, mishpati, mi juicio, la traducen como recompensa. No hay ninguna base para esto. Supongo que la idea es que Dios juzga y a su siervo, que lo glorificará, ese juicio le traerá una recompensa. Pero en este pasaje simplemente dice, mi juicio es con el Señor y mi acción o actividad es con mi Dios. Entonces, esto nos habla de que éste está obrando para llevar a cabo el propósito de Dios, el juicio de Dios. El juicio está relacionado con la autoridad de Dios, con su autoridad para llevar algo a término, de la manera que Él desea. Así que Israel jugará un papel en esto. Eso está claro aquí. Mira de nuevo el verso anterior, el verso 4. Me ha dicho, mi siervo eres tú, Israel. Ese tiene que ser el sujeto. Pero sigue leyendo, no está tan claro. El verso 5 dice, y ahora, dijo el Señor, el que me ha preservado desde el vientre para ser siervo de él, a fin de que Jacob volviera a él. Ahora tenemos un problema, porque está claro, si vemos en el verso 3, que el siervo es Israel. Así lo declara. Pero ese mismo que ha sido preservado, el que ha sido formado, para expresarlo mejor, volvamos al verso 5. Y ahora dijo el Señor, que me formó desde el vientre para ser un siervo de Él. ¿Y cuál es la tarea que se le asignó? Hacer que Jacob vuelva a Él. Jacob es Israel, es lo que aprendimos la semana pasada. Y si Israel es el siervo, ¿cómo puede el siervo hacerse volver a sí mismo? No puede, así que esta es una clara referencia al Mesías. Lo que vemos es que en los últimos días, el siervo será tanto el Mesías como Israel. Será la obra del Mesías lo que, al final, hará que Israel, al menos un remanente, actúe fielmente para hacer la voluntad de Dios. Leamos una vez más el verso 5. Y ahora, dijo el Señor, que me formó desde el vientre para servirle, para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él, e Israel se reúna con él. Y luego dice, he sido glorificado a los ojos del Señor, y mi Dios es mi fortaleza. Entonces, ¿quién es este? Bueno, no está claro. Ahora parece ser claramente una profecía mesiánica que tiene que ver con la obra del Mesías en Israel. Pero vimos antes que era claramente Israel. La gente encuentra aquí una tensión, un conflicto, pero no debemos verlo así. Simplemente está diciendo que, así como Dios ha elegido soberanamente a Israel, Dios también ha llamado a su Hijo, el Mesías, para que obre. Y esta es la clave. Al final tienen una tarea mutua. ¿Cuál es? Actuar de una manera que se relacione con el reino de Dios y la glorificación de Dios. Tanto Israel como el Mesías tienen que ver con ese propósito. Verso 6. Y él dijo, es demasiado ligero, demasiado fácil, demasiado insignificante que tú seas para mí un siervo, que tú seas por mí o para mí un siervo. ¿Y cuál era el propósito de este siervo? Establecer mis tribus o las tribus de Jacob, y a los preservados de Israel restaurar.
Como dije, está claro que el que hace la obra, el siervo, es alguien que ministra, bendice, restaura, tiene un efecto sobre Israel. Israel no ejerce un efecto sobre sí mismo, eso no podría ser. Tiene que ser el Mesías. Verso 6. Es una hermosa palabra. Leamos de nuevo lo que dice. Él dijo, es muy poca cosa, es demasiado insignificante que tú seas para mí un siervo. Y la implicación es que no solo es para levantar las tribus de Jacob y preservar a los que he preservado en Israel. Esto no sería suficiente. ¿Por qué? Porque el mensaje para Israel es que sean una bendición para las naciones. Recordemos el pacto abrahámico. Entonces, si Israel, a quien Dios creó con el propósito de bendecir a las naciones, si las naciones quedan excluidas e Israel es la única en el reino, el propósito original de Dios no sucedería. Así que deben incluirse las naciones. Y por eso dice aquí, y te pondré, literalmente te he puesto, como una luz para las naciones, y para ser mi salvación hasta los confines de la tierra. Vemos que hay una duplicación. Será el Mesías quien ejerza un efecto, quien haga esa obra que impactará a Israel y también a las naciones, pero es la restauración de Israel, el hecho de que Israel haga la obra de Dios, lo que será esa luz para las naciones, no el Mesías. Y así ha sido el deseo de Dios desde el principio. Leamos ahora el verso 7. Así dijo el Señor, el Redentor de Israel. Este es claramente el Mesías. Así dijo el Señor, el Redentor de Israel, su Santo. ¿Y qué sabemos sobre el Mesías, sobre este Santo? Se nos dice que, aunque Dios mira a su Hijo y le dice, tú eres santo, es decir, has sido apartado con un propósito, eres el Redentor, noten que dice que es despreciado por los hombres y aborrecido por las naciones. Entonces, los que son de las naciones, inicialmente, no responderán. Hombres y naciones lo rechazarán, pero, al final, será un siervo para los gobernantes, es decir, él ejercerá un impacto en ellos, y los reyes verán y se levantarán, y los príncipes, es decir, también los príncipes. ¿Y qué harán esos príncipes, esos reyes y gobernantes? Se postrarán a causa del Señor. Este es un término de adoración. Y reconocerán que Él es fiel. ¿Quién es fiel? El Santo de Israel. Dice, el Santo de Israel te ha elegido. En este caso, el Santo es el Mesías. Él es elegido para estar de acuerdo con Dios, su Padre, para llevar a cabo los propósitos de Dios, el plan de Dios de bendecir a las naciones al usar a Israel. Esto tiene que hacerse. ¿Cuál es el sentido práctico de esto? Bueno, Dios dice, como lo vemos en el libro de Romanos, Romanos capítulo 11, le he dado mi llamado a Israel, y mi llamado y mis dones son irrevocables. No los retirará. Él usará a Israel, y el rechazo de Israel al Mesías, a causa de esa promesa mesiánica, esa obra del Mesías, lo que el Mesías fue llamado a hacer, ese mensaje para ser proclamado con valentía entre las naciones. Dios ha usado a Israel. Si Israel rechazó el mensaje, este pasó a las naciones, pero en los últimos días, Dios usará al Mesías para restaurar a Israel en su papel de prominencia. Y cuando Israel sea restaurado por la fe en el Evangelio, ese mismo mensaje de salvación, el único mensaje de salvación,
Lo que sucederá es que la aceptación de Israel traerá el establecimiento del reino de Dios. Y es a eso que se hace alusión aquí cuando dice que los gobernantes, reyes y príncipes verán, se levantarán y se postrarán, es decir, adorarán a causa del Señor, de su fidelidad, el Santo de Israel que te ha elegido. El plan de Dios al final se cumplirá de manera gloriosa. Verso 8. Así dijo el Señor, en un tiempo aceptable. Así es como normalmente se traduce, pero la palabra etz ratzon significa en el tiempo de su voluntad, en el tiempo que Él desea. Todo tiene que ver con los propósitos y el plan de Dios. Así dijo el Señor, en el tiempo que me es agradable, podríamos decir, refiriéndose a su voluntad, te he respondido. Estoy traduciendo esto muy literalmente. Sé que muchos traductores usan otras palabras, pero en hebreo dice Ani tija. Y la mejor manera de traducir esto es te he respondido. Y en el día de la salvación te he ayudado y te he guardado y te he puesto por pacto entre el pueblo, para que se levante o se establezca la tierra y para que ellos hereden la heredad desolada. ¿Y qué es eso? Lo que el enemigo, lo que el mundo ha destruido. Dios hará que la gente se levante y lo reciba. ¿Qué implica esto? Una restauración. Dios tomará lo que el enemigo ha derribado y Él hará que, en los últimos días, eso sea una maravillosa herencia. Y todo esto recae sobre los hombros del Mesías. Y no se cumplirá hasta que Israel experimente la redención. Porque estas maravillosas promesas son una experiencia del reino, es decir, que las experimentaremos en el reino. Volvamos a leer el verso 8. Así dijo el Señor, en el tiempo aceptable, en el tiempo de la voluntad de Dios, el tiempo que le es agradable, te he respondido. En el día de la salvación te he ayudado, te he preservado y te pondré por pacto para el pueblo, para establecer la tierra por heredad desolada. Verso 9. Y digas, noten lo que resulta de esto, y digas a los que son prisioneros que salgan, y a los que están en la oscuridad que se muestren en los caminos. Ellos estaban en la oscuridad y no podían verlos, y ahora están de pie en un lugar muy público. Se están dejando ver en los caminos. Ellos se alimentarán en todas. Luego está la palabra Shefaim. Esta palabra se refiere a una especie de meseta, pero son mesetas que están vacías. Son planas y han quedado despejadas. No hay nada allí. Pero, ¿qué hará Dios? En esos lugares que el mundo ignora, que no se consideran importantes porque no es aparente a la vista de ellos lo que hay allí, todas estas cosas son promesas del reino que sucederán. Así que Dios dice que serán pastoreados o se alimentarán en todas estas mesetas desoladas, y esas mesetas se convertirán en pastizales. Ya no tendrán hambre, ya no tendrán sed, no serán golpeados por el calor o por el sol. ¿Por qué? ¿Qué produce ese cambio? ¿Las buenas obras? No. Lo que produce el cambio es lo que dice aquí, ki merahamam, que significa tengo misericordia de ellos.
es porque Dios está siendo misericordioso con ellos. Esa misericordia produce un cambio. Luego dice en el mismo verso, mitad del verso 10, que Él los guiará y con su liderazgo los llevará a manantiales de agua, los conducirá. Así que está hablando de cómo este cambio se producirá a través de la obra del Mesías, quien ejercerá un impacto sobre el pueblo judío, y ellos serán un catalizador para que las promesas del reino se cumplan. Eso es lo que la Escritura nos está enseñando. Verso 11. Y pondré sobre mis montes, o mejor dicho, pondré todos mis montes. Él hará algo con esos montes. Quiero leer bien esto. Pondré todos mis montes en un camino, y mis senderos serán exaltados. Ahora bien, esto nos está hablando de un camino exaltado. Es decir, que al caminar en la fidelidad de Dios, y eso es lo que estamos llamados a hacer. Nuestra fidelidad es siempre su fidelidad obrando a través de nosotros. Y al hacer eso, estamos en algo que menciona la Escritura. Pablo habla de ello. Es un llamado ascendente, un sendero exaltado. Eso es lo que deberíamos esperar. Verso 12. He aquí estos desde lejos vendrán. He aquí esos desde el norte y desde el oeste. Luego dice, estos desde la tierra de Sevene. A menudo, la palabra Sevene se asocia a China en hebreo moderno, y simplemente significa un pueblo lejano. En este pasaje, estamos hablando de pueblos que quizás el mundo no tenía en cuenta. Aquellos que vivían en los sitios donde ocurrió la mayoría de los eventos bíblicos en el Medio Oriente no estaban pensando en aquellos lugares. Verso 13. Debido a todos estos cambios, habrá una respuesta del pueblo. Noten lo que dice. Griten, oh cielos, regocíjate, oh tierra, prorrumpan en canto, oh montes. Cuando uno oye los cielos y la tierra, ¿qué nos viene a la mente? La respuesta es la creación del Génesis. Y este es uno de los numerosos pasajes de las Escrituras en los que Dios habla de la creación con respecto al reino de Dios. Lo que los rabinos dicen sobre esto es que hay una primera creación, el mundo en el que vivimos, y vendrá una segunda creación, y esa nueva creación es el establecimiento del reino de Dios. Leamos otra vez el verso 13. Dice, griten, y es un grito de júbilo. Oh cielos, regocíjate, oh tierra. Montes, prorrumpan en canto. ¿Por qué? Bueno, lo último que leeremos ya para concluir es la parte final del verso 13. Ki niham Hashem amo. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque vemos aquí la palabra niham. Y esa palabra niham es muy significativa. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento. Si te hablo de un lugar llamado Capernaum, ¿qué sabes de eso? Cuando el Mesías comenzó a servir, al comenzar su obra, Él se fue de la parte alta de Galilea, salió de Nazaret, donde había residido durante la mayor parte de su vida, y descendió a un lugar llamado Capernaum. Tú dirás, ¿y cuál es la conexión? Bueno, Capernaum viene de las palabras Kafar Nahum, que se deriva de esta misma palabra. He comentado sobre esta palabra en otras lecciones. La palabra Nahum aquí aparece como Niham. Es la misma raíz con una construcción gramatical diferente. Y habla de consuelo. Es lo que uno hace con el fin de traer consuelo a otro. Ahora bien, Dios no desea ejercer su juicio.
Él no se deleita ni disfruta en la ira. Pero Él es santo, y en el tiempo correcto, y Él sabe cuándo será ese momento, derramará su venganza, su ira, su juicio sobre el mundo. Y lo que vemos aquí es que el Mesías, a través de su obra, traerá consuelo a su Padre. Para aquellos que reciban esa obra en el Mesías, ya no hay necesidad de juicio. Esta palabra Nahamá, Nahum, de donde obtenemos el término Capernaum, habla de algo que trae consuelo a Dios, por lo cual ya no será necesario, ya no tendrá que juzgar, sino que en lugar de juzgar con su ira, extenderá gracia, misericordia y amor. Y estos propósitos que tuvo desde el principio se cumplirán. Esas cosas con las que quería bendecirnos, esas promesas, son ahora una posibilidad. Leamos otra vez el verso completo. Griten, oh cielos, regocíjate, oh tierra, prorrumpan en canto, oh montes, porque el Señor ha consolado a su pueblo, y a los afligidos les ha dado misericordia. Él ha proporcionado misericordia. Así que vemos consuelo y misericordia. Vemos que estas cosas trabajan juntas para dar cumplimiento a los propósitos de Dios. Esto no fue por accidente. De hecho, si conoces la historia que se encuentra en el libro de Isaías, lo estudiamos cuando vimos el final del capítulo 8 y el comienzo del capítulo 9 de la profecía de Isaías. Allí habla de un lugar específico cerca del mar. ¿Qué mar? El mar de Galilea. Cerca de ese mar vemos algo. Se trata de un lugar profético en la tierra de Neftalí, esa heredad, y la tierra de Zabulón, esa otra heredad, donde ambas se encuentran junto al mar de Galilea. ¿Qué sucede allí? Es allí donde la luz brillará. Esa luz que Israel debe recibir y compartir entre las naciones. Es por eso que el Mesías, en el momento de comenzar su obra, su ministerio, salió de Nazaret y se fue allí. ¿Por qué? El pueblo conocía esa profecía. Ellos conocían esa ubicación. No había nada allí. Ellos sabían que el tiempo de la venida del Mesías se acercaba, así que establecieron una ciudad, un lugar para el Mesías a causa de esta profecía. Y tuvieron que pensar, ¿cómo deberíamos llamar este lugar? Comenzó como un lugar muy modesto, muy pequeño, de pocos habitantes. Así que lo llamaron Cafar, aldea. Y luego eligieron el término Nahum, porque a lo largo del libro de Isaías se habla sobre el consuelo del Señor, que está unido a la obra redentora de Dios por medio del Mesías que trae salvación, manifiesta justicia y revela la gloria de Dios. Fue por eso que se construyó esa ciudad, debido a las maravillosas promesas que vemos en todo el libro de Isaías. Bien, cierro con eso. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. De Israel. De Israel. De Israel. De Israel. Shalom y bendiciones, hermanos y hermanas. Estamos muy agradecidos de que nos acompañen hoy a esta discusión en video. Y antes de iniciar, como siempre, una cálida bienvenida para ti, Baruch. Qué bueno verte. Qué bueno verte también, Cristian.
Muy bien, vamos directo al grano, Baruch. El tema hoy es la apostasía. Voy a empezar a compartir mi pantalla para dar inicio de inmediato a la discusión. Iniciaremos con una breve introducción, pero te daré la palabra tan pronto la termine de leer. Apostasía, de la palabra griega apostasia, significa un desafío a un sistema o autoridad establecido, una rebelión, un abandono o abuso de la fe. A nivel mundial estamos viendo una apostasía. ¿Qué significa esto desde una perspectiva bíblica? Y te doy la palabra, Baruch, para que respondas esta pregunta un poco más profundamente, ya que este apenas es un significado muy genérico de la palabra, así que, ¿qué puedes decir? Creo que es una definición muy precisa de esta palabra en un sentido muy práctico, pero la palabra para apostasía proviene literalmente de dos términos griegos, istemai, que significa básicamente pararse en un lugar, y apo, que significa desde. Y por lo tanto significa que te estás parando lejos de algo, te estás moviendo. Algunos afirman que se relaciona con una separación, y es cierto, es un alejamiento. Pero aquí está el problema. Hay algunos que intentan usar esa palabra en relación con el arrebatamiento, diciendo que la apostasía realmente no es otra cosa sino nuestro alejamiento de este mundo. Eso es falso. No es para nada preciso decir eso. ¿Por qué? Porque tienes el significado aquí. Es un desafío, es una rebelión. Lo que aprendemos es que la apostasía significa separarse, alejarse, una partida de algo que es bueno, de algo que es verdadero. Cada vez que vemos esta palabra en la Escritura, siempre se relaciona con alejarse de la verdad, alejarse de lo que es bueno. A Pablo se le acusó de hacer apostasía. Vemos en la Escritura, en el libro de los Hechos, y lo que dice es que él fue acusado de herejía, de enseñar a la gente a apartarse de la ley de Moisés, lo cual fue una falsa acusación contra él. Así que, en la esencia misma de esta palabra, sí, significa desafío, significa una rebelión contra un sistema de autoridad, pero especialmente de la autoridad de Dios, de la verdad de Dios y del camino de Dios. Y sí, estoy completamente de acuerdo en que ahora, en nuestra vida, estamos viendo que la iglesia, y eso es lo que está profetizado, la iglesia se alejará de la verdad de Dios, se alejará de lo que es bueno y abrazará un desafío, una rebeldía contra los propósitos, el plan, el carácter de Dios e incluso las promesas de Dios. Y me alegra que lo hayas mencionado, Baruch. Lo vamos a analizar en la siguiente diapositiva. Mucha gente dice, pamplinas, esto no es nuevo. La apostasía siempre ha existido. Desde la antigüedad la gente se ha apartado de la fe. No a este nivel. Veremos un par de pasajes bíblicos sobre esto y también destacaremos diferencias contundentes de aquella época con la iglesia actual. No toda la iglesia, por supuesto, pero sí lamentablemente una gran parte de la autodenominada iglesia cristiana, que efectivamente se está alejando y que, ya sabes, forman parte de una verdadera apostasía. Vamos a ver muy rápidamente ciertos comentarios de la iglesia primitiva, cuando algunos miembros abandonaron la fe, y me alegra tener esta discusión. Puedes corregirme, Baruch, si es necesario. Segunda a Timoteo 4, del 9 al 10, Pablo escribe y dice: «Sed diligentes en venir a mí rápidamente, porque Demas me ha abandonado, amando este mundo presente, y se ha ido a Tesalónica». Sabemos que Demas ejercía cierto papel ministerial, pero me gustaría escuchar tus comentarios al respecto, Baruch. Creo que este es un gran ejemplo de lo que vamos a ver cada vez más. Personas que estaban en la comunidad creyente, pero ¿pertenecían realmente a la fe? Y vemos que habrá cada vez un mayor número de personas, la mayoría de la gente, como bien señalaste, específicamente a medida que nos acercamos al fin de los tiempos, que se apartarán, abandonarán, dejarán la verdad de Dios. Debemos esperarlo. Eso sucederá, y en mi opinión lo estamos viendo ya. Vemos que hay iglesias que están entrando en acuerdo con la propaganda satánica. Están abrazando la visión del mundo en lugar de la visión bíblica. Eso va a empeorar, y aquellos de nosotros que permanezcamos comprometidos con la fidelidad de las Escrituras, defendiendo la verdad, seremos aislados, seremos marginados y ciertamente perseguidos. Es algo que ya comenzó
y que va a empeorar. Otro ejemplo que veremos es Juan 6:66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Sí, es obvio que esto es algo que sucedió, pero como dijiste, Baruch, vamos a mostrar la diferencia en comparación con lo que está sucediendo en la iglesia actual. ¿Algún comentario sobre este verso? Sí, el contexto de este pasaje está en Juan 6, cuando Yeshua dijo, «Ustedes deben comer mi carne y beber mi sangre». Muy interesante. Cuando lo miras en el lenguaje original, no utiliza la palabra normal para comer. Utiliza una palabra diferente, y esa palabra diferente generalmente se aplica para los animales que comen por necesidad. Todos necesitamos comer, pero la mayoría de las veces comemos simplemente porque es la hora de comer. O tenemos una cita con alguien y nos vemos en un restaurante para comer. No siempre tenemos hambre. No es que, oye, si me salto esta comida, mi salud se afectará. Lo que dice este pasaje es que la gente necesita entender su dependencia absoluta de Él. Él es aquel en quien debemos descansar, confiar, creer y depender. Y al decirlo de esta manera, muchos se apartaron. No estaban dispuestos a entender lo que Él decía. De la misma manera, al acercarnos a los últimos días, habrá personas que dirán, «Yo no dependo de Él». El amor de muchos se enfriará debido a los afanes de esta vida. Debemos entender que Él es nuestra vida y no las cosas de este mundo. Correcto. Una estadística interesante es que alrededor de 64% de los estadounidenses hoy en día se llaman a sí mismos cristianos. Puede parecer mucho, pero hace 50 años esa cifra era de 90%, según un estudio reciente. Esa misma encuesta dijo que la mayoría cristiana en Estados Unidos podría desaparecer para el 2070. La pandemia de COVID-19 también afectó a la iglesia en Estados Unidos. Una encuesta de Gallup de 2021 reveló otra cifra sombría que indica que la membresía de la iglesia en los Estados Unidos ha caído por debajo de 50% por primera vez. Bien, sabemos que algunas de estas encuestas y estadísticas, no pueden predecir el futuro. Ciertamente el Señor es el único que conoce el futuro. Él es soberano por encima de todo, pero ya sabes, simplemente se enfocan en las tendencias que están viendo. Y esto no es solo en Estados Unidos, sino que está pasando en todo el mundo. Es triste ver una disminución tan aguda del así llamado cristianismo. Tus comentarios. Cuando hablamos de la pandemia, y dejaremos de lado nuestras opiniones al respecto, algo que he visto es que varias denominaciones, han señalado que hay alrededor de 35% menos de personas asistiendo a la iglesia ahora que antes de la pandemia. Creo que esto es muy significativo. Y lo que extraigo de allí es que cuando las personas rompen un hábito, les resulta muy difícil volver a él. Lo que es realmente triste es que la adoración no debería ser un hábito, debería ser una pasión, debería ser el compromiso más grande que tenemos. Y vemos que algo tan simple como la imposibilidad de congregarse durante ese periodo de tiempo hizo que la gente simplemente se alejara para nunca regresar, o que un porcentaje significativo no regresara. Y lo que esto simplemente me dice es que con esto de alguna manera Dios está podando a la iglesia porque Él perfeccionará a los creyentes. Vamos a ver que la novia, la iglesia, se alistará para el Mesías. Y creo que, por lo que veo en la Escritura, será un número reducido de personas, pero de personas muy fieles. Así que está separando las ovejas de las cabras, en otras palabras. Correcto. Bueno, creo que esa es la puerta estrecha de la que se habla en Mateo. Bien, segunda a Tesalonicenses 2 del 1 al 4 dice, «Ahora bien, hermanos, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos que no os dejéis conmover ni conturbar pronto, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si viniera de nosotros, como si el día de Cristo había llegado. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que primero venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición,
que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se sienta como Dios en el templo de Dios, mostrándose él mismo como Dios. Tus comentarios. Bueno, solo un detalle teológico. Me parece excelente que la traducción que usaste capte correctamente la frase que dice el día de Cristo, ya que muchas Biblias colocan el día del Señor. Pero el día de Cristo y el día del Señor son dos cosas diferentes. El día del Señor habla de su ira, de su juicio derramándose. El día de Cristo habla específicamente de lo que mencionaste, basándote en el versículo 1, del Señor reuniéndonos con Él. Y en el idioma original dice literalmente que seremos reunidos con Él. Se enfatiza con la repetición de esa preposición griega epi, primero como adjunto a la palabra para reunir, y luego después de la palabra lo reitera. Por eso, hay quienes quieren tomar esta frase que estás leyendo aquí, a menos que venga primero la apostasía, para decir, esto no tiene nada que ver con herejías que van a suceder en la iglesia, ni con rebeldías contra la verdad de Dios, sino que quieren usar este versículo porque saben lo problemático que es si esto realmente estuviese hablando del rapto. El verso dice, a menos que venga primero la apostasía, puesto que el rapto no ocurrirá hasta que la apostasía venga primero. Ellos quieren usar la frase y decir, no, la apostasía es el arrebatamiento, la apostasía realmente es el rapto. Pero cuando entendemos la palabra apostasía, como dijimos antes, no hay manera de que pueda referirse aquí al rapto, porque el rapto es cuando dejamos este mundo, que es un lugar malo, y nos vamos a la presencia de Dios, que es un lugar bueno. El término apostasía cada vez que aparece, habla de apartarnos de lo que es bueno y verdadero para irnos a algo que es falso y que es malo. Simplemente debemos hacer un estudio exhaustivo de la palabra de Dios para no ser engañados por individuos que son falsos maestros o que simplemente se equivocan. Todos en ocasiones nos equivocamos al comprender e interpretar las Escrituras. Correcto. Ahora vamos a señalar un par de realidades. Mucha gente conoce a Hillsong. Creo que es uno de los peores movimientos que han existido. Un gran engaño con escándalos en todo el mundo, sin mencionar al tipo que lideraba Hillsong. No vamos a entrar en detalles sobre Hillsong, pues eso es muy fácil de ubicar en Internet, y todos conocen al respecto. Pero este sujeto anunció recientemente que está comenzando una nueva iglesia. Lo que realmente me perturba es que cuando se hizo este anuncio, miles y miles de personas lo felicitaron y le dijeron que vendría una nueva cosecha, una cosecha más grande y que sería una gran bendición. Esto es lo que realmente preocupa, Baruch, pues no sé si la gente está ciega, está hechizada o si simplemente viven en un total engaño para no poder ver las cosas obvias de Hillsong o Brian Houston. No sé qué es lo que le pasa a la gente, pero ¿qué puedes comentar al respecto? Bueno, simplemente es evidente que la mayoría de las personas brindan culto a la personalidad en lugar de buscar la verdad. Toman sus decisiones basadas en lo que parece correcto a sus ojos, en lugar de defender la verdad. Hay una palabra muy importante. Estamos por iniciar el estudio en nuestro programa Medianoche desde Jerusalén en inglés sobre el libro de Proverbios. Y hay una palabra aquí que es la palabra hebrea musar. Es difícil de traducir, pero habla de estándares tanto éticos como morales. Y este es el problema hoy. Esta apostasía realmente se trata de un alejamiento de los estándares éticos y morales que Dios nos ordena. Cuando nos alejamos de esos estándares, se abre una invitación a la corrupción, a la influencia demoníaca y a todo aquello que va en contra del carácter de Dios. Así que, la apostasía es básicamente una rebeldía contra el carácter de Dios, y por eso, el pasaje clave de las Escrituras que acabas de mencionar en 2 a los Tesalonicenses habla sobre los últimos tiempos, sobre lo que pasará, y vamos a ver que este espíritu del anticristo, este hombre de iniquidad, este hombre de pecado, utilizará esta apostasía.
este espíritu de engaño que asolará al mundo. Y, de nuevo, Cristian, quiero enfatizar que ya estamos viendo la formación y los efectos iniciales de esto ahora mismo. Y fíjate, Baruch, antes de cambiar de tema, seguramente algunos que ven este video apoyan a Brian Houston y a Hillsong, pero no crean nada más en mi palabra, lean las Escrituras. Él no está calificado para ser ministro. Solo hagan un estudio específico en la Escritura y verán por qué él no cumple con esos criterios bíblicos. Simple y llanamente, las Escrituras no lo respaldan. Vamos a ver un video ahora. Podría haber recopilado horas y horas y horas de videos demostrando la apostasía en la iglesia. Sin embargo, lo reduje a solo 1 minuto y medio, básicamente porque no quería obligar a la gente a ver un montón interminable de basura. Pero creo que es importante, y hablaremos sobre el video a medida que avanzamos, Baruch. Solo dura 1 minuto y medio, y lo analizaremos un poco más. Así que veamos esto de inmediato. Este tipo es el líder de la iglesia Church by the Glades. Están celebrando Halloween, pero quiero que todos noten lo que dice sobre el servicio y, por supuesto, toda la decoración y elementos teatrales. Bienvenidos a Church by the Glades, edición de la 1 de la tarde, y bienvenidos a nuestro fin de semana espeluznante. Soy el pastor David. Oh, esperen, olvidé mi Biblia. ¡Producción! ¿Pueden pasarme, por favor, la Biblia? Necesito mi Biblia. Oh, ok, gracias. Un aplauso al tío Cosa. Gracias, tío Cosa. Estamos en esa época del año en la que nos divertimos. Si vienes por primera vez, quizás estés confundido. Nosotros nos divertimos en esta época del año. Nosotros promovemos la diversión, los disfraces y los sustos de esta fiesta, porque es una gran oportunidad para alcanzar a las familias. Así que hacemos servicios adicionales por la noche. 4 servicios en este campus. Y anoche, ¡oh cielos!, el salón estaba repleto con padres y sus hijos disfrazados. Eso se aplaude. Fue maravilloso. Miles de personas. Quise hacer una pausa breve aquí, Baruch, porque esta no es una iglesia aislada que hace este tipo de tonterías. Hicimos un video sobre Halloween, un video aparte, pero el engaño aquí, Baruch, quiero decir, en primer lugar, que estén tomando parte en fiestas de Halloween. Ni una palabra sobre arrepentimiento, ni una palabra sobre las Escrituras. El objetivo es entretener a la gente, pero lo que es decepcionante, insisto, siempre veremos. Este tipo es un payaso. Lo siento, soy mucho más directo que tú, Baruch, pero este tipo es un payaso. Siempre veremos payasos como él, pero lo más preocupante es la cantidad de gente, porque estamos hablando de muchísima gente que sigue a estas personas. ¿Qué puedes comentar, Baruch, antes de seguir con el siguiente video? Bueno, sabes, esa festividad impía está muy cerca de un mes muy significativo en el calendario bíblico, en el que se celebran las fiestas del Señor, sus días designados. Y la Biblia los llama justo así, sus días designados. Y creo que es un ejemplo perfecto de apostasía, porque, bueno, la apostasía es alejarse de algo bueno, es decir, de las verdaderas fiestas que Dios nos da y que apuntan a Él, pero no vemos nada que apunte a Dios aquí. Vemos personajes en el fondo y decoración que no tienen nada que ver con la verdad bíblica, con los personajes bíblicos, con el salón de la fama de la fe. Personas como Isaías y Daniel y los primeros apóstoles y demás. No se está dando testimonio de ellos. Y, por supuesto, no vemos nada relacionado con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto es simplemente una prostitución de las cosas de Dios. Y ellos buscarán justificarlo diciendo, «Oh, este lugar estaba lleno». Bueno, ¿estaba el Espíritu de Dios allí? ¿Se movió el Espíritu de Dios allí? ¿Estaba Dios complacido con estas cosas? ¿Dios fue honrado por estas cosas? ¿Consideró Dios que todo esto era adoración? Y mi simple respuesta a eso es, no, eso no agradó a Dios. Es un excelente ejemplo y me duele ver esta apostasía que está plagando la comunidad creyente. Pero, de nuevo, repito, es algo que debíamos esperar. Dios dijo que separaría las ovejas de las cabras. Y antes de pasar al próximo video, has dado en el clavo.
Creo que mucha gente me ha preguntado, y es una de las preguntas que respondimos en la sesión de preguntas y respuestas contigo aquí en Australia. ¿Por qué Dios permite tantos de esos falsos profetas y doctrinas que están aumentando alarmantemente en todo el mundo? Bueno, la respuesta está en su palabra. Él nos dijo que esto sucedería. Él nos dijo estas cosas de antemano para que sepamos cómo lidiar con ellas. El próximo video se lo debo a un amigo mío de aquí, de Sydney. Él me envió un mensaje diciendo que este individuo en particular vendría a Australia el próximo año. Y de hecho, lo había olvidado, pero está ganando mucha popularidad y no está solo. Hay muchos otros como él. Lo que vamos a ver aquí es una falsificación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos conduce al autocontrol, pero veremos todo lo contrario a eso. El video es un poco perturbador, pero, insisto, quiero que la gente preste atención a la reacción de la multitud que está allí. Es muy, muy triste. Veámoslo. No hay nada que el poder de Dios no pueda cambiar. No hay nada imposible para el poder de Dios. Donde está su poder, todo es posible. Como algunos predican desde el púlpito. Puedes hablar como si tuvieras poder. Puedes predicar con poder. Cuando tienes poder, las cosas cambian. El cáncer se derrite. Tu voz se traslada a una dimensión de influencia absoluta. Suficiente de eso. Es realmente perturbador. Y vemos un aumento constante en este tipo de cosas, Baruch. Antes de leer estos versículos, quiero comentar que esto está creciendo a un ritmo alarmante. Ya sean ministerios de sanidad falsa, movimientos falsos del Espíritu Santo o los cazadores de demonios, como se hacen llamar, y de quienes hemos hecho videos antes, que engañan y mienten a las personas, sembrando miedo al decirles que los cristianos pueden ser poseídos por demonios. Todo lo cual es una mentira del enemigo proveniente del foso del infierno. Vemos un gran incremento en esto, pero como te dije, Baruch, lo más alarmante para mí es la gran multitud de personas que apoyan las mentiras de estos ministerios. ¿Qué puedes comentar? Bueno, nuevamente, estamos hablando de la apostasía de los últimos tiempos. Aunque esto es muy incómodo de ver, es muy doloroso ver cómo se aprovechan de la gente, cómo engañan a personas que no conocen la verdad, porque si lo hicieran, se levantarían y se opondrían a todo eso. Pero es algo que sabemos que tiene que suceder. Dios dijo que sucedería. Y todo esto está preparando el camino. Volviendo a esa escritura de 2 a los Tesalonicenses, todo esto tiene que ver con la obra de la iniquidad. Y está preparando el escenario para la manifestación del imperio del anticristo, el espíritu del anticristo, el cual creo que ya está obrando en este mundo, y en última instancia, la revelación del anticristo. Esto es lo que Dios dice que debe suceder. Está sucediendo, prepárense. Y estas cosas deberían impulsarnos a una mayor fidelidad a la palabra de Dios, porque a medida que aumenta este engaño, y seguirá aumentando, habrá una mayor necesidad de ser perceptivos y conocer la verdad de Dios para que nadie sea engañado por toda esta falsedad. Correcto. Mateo 24, 10 al 12. Y entonces muchos se escandalizarán, se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Entonces se levantarán muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Y debido a que abundará la anarquía, el amor de muchos se enfriará. Tus comentarios. Me llama la atención el final, debido a la anarquía. La anarquía, si analizas esa palabra en griego, habla de alguien que está en contra de la ley, de los estándares, de lo que hablamos hace un rato, de los estándares morales y éticos de Dios. La ley no es el instrumento que nos hace justos, es la fe. Lo vemos en la Torá, pues Abraham creyó y le fue contado por justicia. Pero la ley efectivamente nos enseña lo que está bien y lo que no está bien. O podríamos decir lo que es justo y lo que es impío.
Y debido a la ignorancia que impera hoy día dentro de la comunidad cristiana, no en toda, pero sí en muchos que no quieren estudiar la ley, no quieren entenderla pensando que Dios ya la descartó. Por tanto, ellos no tienen el marco referencial para entender lo que es justo y lo que es impío, y por lo tanto están cayendo. Es un verso muy importante, y debido a la anarquía, o podríamos decir, debido a que se empeñan en estar en contra de la Torá, eso es literalmente lo que dice, deberíamos estudiar esa palabra anomos. Debido a ese empeño a estar en contra de la Torá, esta perspectiva abundará. Dice que el amor de muchos se enfriará. ¿Cuál es la relación? El mensaje de la ley es el amor. Cuando se le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mayor mandamiento? Ama al Señor tu Dios. El segundo, ama a tu prójimo. La ley nos enseña cómo amar. Pero si estamos fuera de la ley o en contra de la ley, la Escritura dice que el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que está sucediendo. No hay una demostración de amor. El amor y la justicia trabajan juntos en la Escritura. Son dos lados diferentes de la misma moneda, por así decirlo. Correcto. Me parece un gran comentario sobre la anarquía, entendiéndolo como esa falta del amor por la ley y la Torá que es tan crítica. Quiero decir, personas como Andy Stanley, que es un conocido falso maestro, quien realmente pervierte las Escrituras al decir que el Antiguo Testamento es algo obsoleto y cosas así. Incluso llegó a criticar a quienes predicamos diciendo que la Biblia dice esto o la Biblia dice aquello, y que deberíamos cambiar esa mentalidad. Él es un apóstata, y me alegra que hayas mencionado eso sobre la anarquía. Primera a Timoteo 4 del 1 al 3. Ahora bien, el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hablando mentiras con hipocresía, teniendo cauterizada la propia conciencia con hierro candente, prohibiendo casarse y mandando a abstenerse de alimentos que Dios creó para ser recibidos con acción de gracias, por los que creen y conocen la verdad. Tus comentarios. Todo esto nos lleva de vuelta al tema principal, y me refiero a que habrá una rebelión contra las cosas de Dios, y esa rebelión, esa apostasía, para decirlo claramente, es una invitación a los espíritus engañadores, a doctrinas que pertenecen a los demonios. Habrá mentiras, falsedades e hipocresía. Una de las cosas por las que debemos esforzarnos es ser personas transparentes. Lo que decimos y lo que los demás ven en nosotros debería coincidir. Debería haber coherencia entre nuestra doctrina y nuestra conducta. Y cuando estos no coinciden, fíjense en lo que sucede. Cuando caminamos en apostasía, eso tendrá un efecto muy adverso. Dice, teniendo cauterizada la propia conciencia con hierro candente, lo que significa que no tendrán esa brújula moral. La palabra conciencia en hebreo, sabemos que esto está en griego, pero en hebreo, la palabra para conciencia es matzpun. La palabra para brújula es matzpen. Vienen de la misma raíz. Y cuando no abrazas la verdad, entonces no tendrás esa brújula de verdad moral, de verdad ética, de lo que está bien y lo que está mal. Y vemos que eso provocará simplemente un deterioro espiritual en el cuerpo de creyentes. Me refiero a la iglesia, no entre los verdaderos creyentes, pero hay muchos dentro de las congregaciones que realmente no le pertenecen al Mesías. Gracias. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos, que en alguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Tus comentarios. Un corazón malo es un corazón, y el corazón se relaciona con nuestra manera de pensar. Pensar lo malo va en contra de la voluntad de Dios. Debemos asegurarnos de que siempre estamos pensando alineados con la voluntad de Dios, obedeciendo sus instrucciones. De eso se trata la fe. Cuando el corazón es malo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la fuente de un corazón malo? La incredulidad, el rechazo a la fe, el dejar de lado la verdad, pues la palabra fe está relacionada con la verdad. Entonces, un corazón que está en contra de la verdad de Dios nos aleja de Dios. Dice aquí, para apartarse del Dios vivo. E insisto, este apartarse y la apostasía son la misma cosa. Y está sucediendo hoy.
Debemos estar conscientes de ello. Debemos levantarnos y denunciarlo, promoviendo en su lugar la fidelidad a la verdad de las Escrituras. Lucas 8, del 12 al 13. Los que están al borde del camino son los que oyen. Entonces viene el diablo y quita la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los que están sobre la roca son los que, cuando oyen, reciben la palabra con alegría, y estos no tienen raíz. Los que creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la tentación o pruebas, caen. Bueno, aquí vemos algo. Los primeros oyeron la palabra, pero no actuaron según esa palabra. Vemos allí que no creyeron, pues dice, para que no crean. No eran creyentes. Y para que se salven, ellos no eran salvos. Pero mucha atención con el segundo grupo, los que están sobre la roca. La roca es el Mesías, es Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Pero estos sobre la roca son los que oyen y reciben el mensaje con alegría, porque la verdad de Dios nos trae alegría. Pero, atención, vemos que estos no son verdaderos creyentes, pues nunca tuvieron raíces, jamás tuvieron un fundamento en su fe. Ellos profesarán creer por un tiempo, pero cuando las cosas se pongan difíciles, ¿qué harán? Bueno, aquí está ese mismo concepto de caer. Ellos caen, y eso es lo que sucederá. Vendrán tiempos de dificultad, tiempos de tentación. El espíritu del anticristo es un espíritu seductor y está arropando al mundo de una manera abrumadora. Y hará que muchos de los que dicen ser creyentes, pero no lo son, caigan de la fe. Ellos elegirán caer en las tentaciones de la carne, en lugar de elegir caminar en el carácter del reino de Dios. Gracias. Pasamos a 2 Timoteo 4:3. Porque viene el tiempo en que los hombres no soportarán la sana enseñanza, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí maestros acordes a sus propias pasiones. Bueno, ¿no es eso lo que estamos viendo en los ejemplos que pusiste en los videos? Así como lo que comentaste sobre Brian Houston. La gente quiere someterse a líderes que les digan lo que quieren escuchar. Quieren ser animados a caminar en su dirección. Eso es popular. No me sorprendería si Brian Houston llegase a tener una iglesia aún más grande que la que tenía antes, porque básicamente ha salido y ha dicho, quiero complacer a los hombres. De eso es de lo que se trata el movimiento Hillsong, de complacer al hombre. ¿Qué dice Gálatas 1:10? Si todavía estuviera tratando de complacer a los hombres, no sería un siervo de Dios. Y los siervos de Dios debemos caminar por ese camino estrecho, del cual hablaste antes. Es un camino difícil, pero conduce a la vida, conduce al reino de Dios. No queremos maestros que nos acaricien los oídos, sino maestros que sean fieles a la integridad de las Escrituras. Gracias. Y antes de darte la palabra para tus comentarios finales, alguien me contactó la semana pasada y me preguntó, ¿por qué encuentras necesario exponer a estas personas que están engañando a la gente? Realmente no es asunto tuyo. Deberías solo transmitir amor. Bueno, en primer lugar, Efesios 5:11 dice que debemos exponer las obras infructuosas de las tinieblas. Y por eso compartimos estas cosas, porque viene del amor. No queremos ver que la gente sea engañada. No queremos ver que la gente caiga en apostasía. Así que es muy importante que tomemos esto con toda seriedad. Creo que ese es el problema también, Baruch, que muchas personas quieren tener una doble vida, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No quieren alejarse del pecado, y esa es la verdad. Lo estoy diciendo con toda sinceridad. Por esto esas personas se refugian bajo la sombrilla de que Dios es amor y punto. Creo que como alguien me dijo una vez, ellos se enfocan más en el 11º mandamiento que han inventado. Amarás solo al amor, sin importar las consecuencias. En fin, todo esto es muy perturbador, y sabemos que fue anunciado en la Biblia. El Señor nos dijo que estas cosas sucederían, pero como dijiste, jamás pensé que vería tal nivel de incremento en el engaño y la apostasía en mi vida. Entonces, Baruch, te doy la palabra ahora para tus comentarios finales. La Biblia dice efectivamente que Dios es amor. Pero lo que eso nos enseña es que Dios, su carácter,
define qué es el amor. Y como Dios ama la santidad, la justicia y la pureza, este Dios que es amor también tiene la capacidad de odiar. Él ama la verdad, por lo que odia la falsedad. Y ese debería ser también nuestro carácter. Una de las razones por las que hacemos videos como este es porque, como dijo Christian, ciertamente amamos a la gente y queremos protegerles y enseñarles a no caer en el engaño de los falsos maestros. Como sabemos, Pedro nos dice en 2 de Pedro, capítulo 2, que al igual que hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, en la época del Antiguo Testamento, habrá también falsos maestros en los últimos días. Quizás les he contado esto antes, pero un amigo nuestro, cuando vivíamos en Estados Unidos, vivía en un complejo de apartamentos y tenían un niño muy lindo, pero sus padres no hacían que ese niño se comportara. No procuraban que él obedeciera. No querían disciplinarlo. La Biblia dice que el Señor, al que ama, lo disciplina. No es un acto de crueldad querer poner las cosas en orden. Bueno, ellos nunca hicieron eso. Cuando el niño se portaba mal, mi amigo jamás le llamaba la atención. El niño era muy lindo y agradable, pero jamás lo regañaban ni lo disciplinaban. Y si alguien reprendía al niño, sus padres decían, por favor, no regañes a mi hijo. Creemos que él debe hacer casi cualquier cosa que quiera, porque lo amamos y nos gusta verlo feliz. Bueno, esta es una historia real. Un día, ese lindo niño se acercó a una estufa que tenía una sopa hirviendo. Y los padres le dijeron, no la toques. Pero él no entendía de disciplina. Para él, no significaba otra cosa. Para él, no era simplemente haz lo que quieras. Y ocurrió un trágico incidente en el que este niño volteó toda la sopa de la estufa sobre sí mismo y se quemó gravemente la piel. ¿Por qué razón? Porque no entendía el significado de la palabra no. Lo que queremos enseñar a la gente, y la razón por la que hacemos estos videos que exponen estas realidades, es que deseamos ayudarte y tener el privilegio de servir a Dios al enseñarte que existen falsos maestros a los que debes decir no. Estos no son hombres de Dios, no son personas comprometidas con la fidelidad de las Escrituras. Necesitas aprender a decirles no y dejar de seguir a predicadores que acarician tus oídos y te dicen lo que tú quieres oír. Necesitas esa brújula espiritual que te permita tener discernimiento y entendimiento de lo que es falso. Así que, por eso es que hacemos estos videos que señalan lo que es la apostasía. Muy bien, gracias Baruch. Hermanos y hermanas, espero que este video les haya bendecido. Si no se han suscrito al canal, les pedimos que por favor lo consideren, le den like y lo compartan. Baruch, una vez más, gracias por tu tiempo. También ha sido de bendición para mí, así que, Baruch desde Israel y un servidor aquí en Sydney, Australia, oramos porque sean bendecidos y esperamos que nos acompañen en un próximo video. Shalom y bendiciones. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Desde Israel. Desde Israel.